Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la primera sesión del curso virtual especializado de NIF 13, Medición del Valor Razonable. El día de hoy tenemos en plataforma al doctor Cristian Privat de Perú, socio de consultoría y auditoría financiera en la firma local peruana Antud. Antes trabajó en Big Four por un periodo de 22 años, desempeñando el cargo de director de consultoría y auditoría financiera. El doctor Cristian Privat es líder de opinión del medio aquí en Perú con amplia trayectoria profesional. Para nosotros, como siempre, es un honor, un privilegio poder contar con su colaboración en el dictado de temas relacionados a NIF y auditoría. Doctor Cristian, ¿cómo está? Muy buenas noches. Encantado de tenerlo aquí en plataforma. Tiene el micrófono habilitado. Iniciamos nuestra primera sesión de la NIF 13. Hola Edu, vamos a comenzar el dictado de la NIF 13, medición de valor razonable. Eh, en lo que resta el tiempo voy a comenzar a explicar. Solamente quiero señalar cuál es la dinámica, ¿no? La dinámica es, yo inicio en este momento el dictado, más o menos a la altura más o menos de las 8:20, 8:30, a una parada de 15, 20 minutos y nuevamente retomamos hasta la finalización, que son las 10. Entonces, en este momento comienzo con la presentación, que es la misma que tú has difundido, y no me queda más que comenzar. Así que les agradezco bastantes a todos por su presencia. Este tema de la NIF 13 forma parte de un taller que ha consistido en poder poner al alcance de todos ustedes los conceptos de lo que son valorizaciones, pero en concordancia con la NIC 36 y la NIF 13. El punto fundamental que quiero señalar es por qué sirven las valorizaciones de la perspectiva de lo que estamos enseñando para, digamos, todos los usuarios de estado financiero. En general, las valorizaciones nos van a dar eh, un indicador de medición muy importante, y nos permite entender el por qué se asignan valores y cuáles son los grados de importancia en los valores que se determinan, ¿correcto? Los valores razonables son valores únicos y no hay que confundir con el término de valor en uso. Y fundamentalmente porque hemos querido centrar todo el contenido de estos talleres en la NIC 36. Y en la NIC 36, ¿por qué lo hacemos? Porque hoy en día las empresas están muy proclives a haber sufrido efectos del COVID-19, y el efecto del COVID-19 ha originado que los flujos de las compañías hayan disminuido. Si nosotros tomamos en consideración de que la vida de una empresa no debería tener un periodo, digamos, límite, porque los negocios casualmente se constituyen con la finalidad de ser empresa en marcha como tal, y no decir que van a durar 10 años, no se toma en consideración esto, sino se parte del concepto de lo que es un negocio bajo un principio de empresa en marcha. Entonces, tomamos en consideración que, de acuerdo a la NIC 36, cuando existen indicadores que te determinan que una empresa eh, presenta serios riesgos de deterioro de sus activos, inmediatamente tú estás obligado a hacer un test de impairment. El test de impairment te pide determinar un valor recuperable. Si el valor recuperable es menor al valor en libros, inmediatamente tú vas a tener que determinar el ajuste correspondiente, es decir, un ajuste por deterioro. Sin embargo, este valor recuperable coge dos elementos. Puede ser valor de uso o puede ser valor razonable. Se toma, en todo caso, en ese sentido, el mayor valor. Basta que uno de ellos sea mayor para que tú ya no tomes el cálculo. Que dice, cuando digo mayor es, si uno de los valores recuperables, que puede ser valor de uso, valor razonable, es mayor al valor en libros, ya no haces el otro cálculo.
¿no? Entonces, la mayoría de las empresas hacen el valor de uso. Y el valor de uso se diferencia bastante con el valor razonable, porque, por ejemplo, el valor en uso eh, no proyecta todos aquellos cambios futuros en inversiones de capital que vas a realizar que tienen que ver con incrementar utilidades o planes de negocio futuros, cosa que sí lo recoge el valor razonable. El valor razonable eh, tiene cosas interesantes, pero vamos a ir de a poco. La reflexión que hago cuando hablo de la NIC 36, que utiliza el valor recuperable para compararlo con el valor en libros y determinar si hay un deterioro, es que por un lado tienes el valor de uso y por otro lado tienes el valor razonable. El valor razonable también se puede utilizar utilizando métodos de flujo de caja neto descontados. Y es verdad, utiliza muchos conceptos de premisas y muchas variables que pudieran ser rebatibles o tenían que ser justificables muy bien, pero tú puedes determinar un flujo de caja neto descontado de acuerdo con valor de uso y tú puedes determinar un flujo de caja neto descontado de acuerdo con valor razonable. Que por cierto, los dos valores no van a ser lo mismo, porque esta es la capacidad que tiene la compañía de generar flujos futuros en línea con los beneficios económicos y el valor razonable tiene que ver con la valoración de la empresa, de la perspectiva de su comparación con los partícipes del mercado. Yo voy a estar tratando de explicar algunos conceptos que se van a venir, pero lo primero que vamos a hablar es en sí la parte teórica de la NIF 13. Trataré de estar hablando bastante sobre, digamos, situaciones que se pudieran presentar, pero fundamentalmente lo que tenemos que ver es de que tratamos de determinar cuánto vale ese conjunto de grupo de activos que pueden estar afectados por las variables internas o externas o porque están obligados debido a que están vinculados con activos de vida indeterminada y que requieren tener un test de impairment. Los activos se fragmentan por unidades generadoras de efectivo. Por tanto, cada proyección que yo haga la hago en línea por esa unidad generada de efectivo. Si una compañía tiene 3 UGs, voy a hacer un flujo por cada una de las UGs. ¿Correcto? Ahora, yendo a este marco general, decimos, ya, el día de hoy estamos viendo el NIF 13, valor razonable, desde la perspectiva de lo que requiere la NIF 36 para determinar el valor recuperable que se utiliza para poder compararlo con el valor en libros y determinar si existe impairment o no existe impairment. Eso fundamentalmente, desde esa perspectiva lo estoy viendo ahora. El término de valor razonable en sí es muy amplio. Yo puedo utilizar valor razonable para medir un instrumento financiero. Yo puedo determinar valor razonable para de repente valorar las inversiones inmobiliarias de acuerdo con NIC 40. Yo puedo determinar valor razonable para valorizar los activos biológicos de acuerdo con la NIC 40. Yo puedo utilizar valor razonable para poder determinar bajo el modelo de revaluación las plantas productoras de empresas agrícolas. Yo puedo determinar valor razonable para determinar el valor de los activos fijos que yo puedo, que escogen el modelo de revaluación. Yo puedo determinar valor razonable quizás para poder determinar el mark to market de un instrumento financiero derivado de flujo efectivo que califica como cobertura. Yo puedo determinar valor razonable de acuerdo a lo que cada norma me puede pedir, que es un método correspondiente. Pero para lo que estamos viendo ahorita, estamos viendo de la perspectiva de aquel valor razonable que te pide la NIC 36 como uno de los elementos del valor recuperable que se compara con el valor en libros. El valor recuperable te toma NIC 36 o valor, te toma valor en uso o valor razonable. Basta que uno sea mayor que el valor en libros para que ya no hagas el otro método. Entonces vamos a ver lo que es desde esa perspectiva, para efectos de la NIC 13, el tema del valor razonable. Entonces, fuera del CV y que algunos ya me conocen, el temario que vamos a ver es el objetivo de esa norma en sí, el alcance, cuáles son definiciones claves, cuál es el enfoque de medición,
cuáles son las técnicas de valoración, los casos prácticos, información, y otra vez una tanda de casos prácticos, pero fundamentalmente vamos a ir parándonos en cada punto para explicar. Ahora, yo sé que después de esta clase va a venir Bruno Boteri a explicar la parte práctica, pero esta parte es de bases para poder determinar eficientemente cómo tengo que entender, el valor razonable. Cuando ustedes llegan a entenderlo es mucho más sencillo. Ahora, no tienen que ser evaluadores profesionales, tienen que entenderlo para poder gestionar. Yo puedo gestionar contratando a alguien de valuation, pero ¿qué pasa si yo contrato a un especialista en finanzas corporativas y yo no sé nada de finanzas corporativas? Es difícil poder gestionar algo de lo cual no tengo un conocimiento general, y para eso estamos acá. Entonces, en línea con eso, ¿cuál es el objetivo fundamental? Y cada vez que yo vaya mencionando algo que está en la presentación, voy a ir explicándolo con la profundidad del caso, dice. El primero es estimar el precio que tendría lugar una transacción ordenada para vender el activo o transferir el pasivo entre participantes del mercado en la fecha de medición en condiciones de mercado presentes. Claro. Valor razonable tiene que ver con una seguridad. ¿Y la seguridad qué me la da? La seguridad me la da el valor que se aproxima más a la realidad. ¿Y qué es una realidad en determinación de valor razonable? Una realidad es determinar cuál es el mercado perfecto donde se genera una transacción, donde hay compradores, donde hay vendedores que realizan transacciones rutinarias, y estas transacciones no se encuentran influenciadas por una premura, sino es parte de un flujo normal de transferencia de bienes, de valor razonable. Es como cuando voy de repente a la bolsa de valores y quiero comprar acciones de Alicor o acciones de repente de alguna minera que tiene flujo permanente. Una transacción aislada no podría constituir ello. Entonces, esta norma de valor razonable me trata de diferenciar esas cosas. Trata de entender de que valor razonable no necesariamente podría ser un mercado ilíquido, o sea, un mercado inocuo, un mercado que tiene pocas transacciones. Yo no puedo decir que es un valor razonable. Y casualmente uno de los mercados más perfectos y que podría tirarme abajo la determinación de un flujo, es decir, ¿qué prefiero yo tener? ¿Un flujo o la transacción que se cotiza en un mercado perfecto como es una bolsa de valores? Entonces yo digo, yo tengo que determinar cuáles son las condiciones en cada uno de los mercados que se da, pero obviamente, yo le voy a dar mayor preferencia a aquel mercado en el cual los valores tienen menos, digamos, presencia de incertidumbres en cuanto a su determinación, que son más transparentes. En este caso, la NIF 13 siempre te cataloga 3 niveles: nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y da la casualidad que cuando estoy en cada uno de estos niveles, las condiciones van incrementándose en revelaciones de acuerdo a cómo avanzan los niveles. Quiere decir que si yo digo que el nivel 1 es un nivel observable es tangible, que lo puedo ver, que se da con transparencia, la transacción frecuente, entonces estamos ante el nivel 1, ¿no? Un mercado objetivo. Nivel 2. El nivel 2 es un mercado en el cual tengo algunas variables para la determinación que pueden ser objetivamente determinables y otras que son subjetivas, que tengo que tener premisas, que tengo que tener variables, supuestos que establece la gerencia. Con lo cual tú dices, mi nivel de confianza no es de tanta seguridad como el nivel 1. Entonces me voy hacia el nivel 2. Y nivel 3 es un nivel en el cual la incertidumbre es grande, porque al no haber muchos datos observables del mercado, tengo que recurrir a ciertas proyecciones, extrapolaciones, ciertas conjeturas que hace la gerencia basada en la experiencia, en comportamientos históricos, pero que no necesariamente son datos de mercado. Con lo cual, me pide más sensibilidad, me pide más revelación la cifra IFRS, porque necesito casualmente hacer esa presentación y hacer esa exposición sobre dichas variables. Entonces, cuando decimos que el objetivo es estimar el precio al que tendría lugar una transacción ordenada para vender el activo o transferir el pasivo entre participantes, me ayuda a tener ese olfato para diferenciar qué clase de transacción es la que me da
mejor el valor razonable. Primer objetivo. Segundo tema, puesto que el valor razonable es una medición basada en el mercado, ¿correcto? Se mide utilizando supuestos que los participantes del mercado utilizarían al fijar precios de activos o pasivos, incluyendo supuestos sobre el riesgo. Y es verdad, porque si los partícipes del mercado o el acceso al mercado principal, yo tomo un valor y no es el mismo que toman los partícipes del mercado, no puede ser valor razonable. O sea, el valor razonable me tiene que llevar a que los datos que yo determino, y les hago un ejemplo, ¿no? Les hago un ejemplo. Imagínense que estoy tratando de determinar el valor razonable de una minera, y para determinar el valor razonable de una minera, me parece adecuado determinar el EBITDA. Yo determino como base el EBITDA, y yo determino, hago una proyección de mis flujos, y yo determino más o menos una razón y un ratio. Pero yo quiero conseguir múltiplos de compañías comparables similares a esta. Pero da la casualidad que compañías similares como esta, en las cuales quiero comparar, tienen políticas contables distintas. Si tienen políticas contables distintas, me va a llevar a que los comparables que yo utilizo como referentes a ellos del mercado, de partícipes del mercado, sean diferentes. Por lo tanto, no me va a permitir establecer correctamente esos múltiplos. Entonces, el valor razonable casualmente se parte en supuestos, pero supuestos que son uniformes, que los partícipes del mercado tienen los mismos supuestos, las mismas condiciones, porque para yo poder utilizar los partícipes del mercado, tiene que ser información que sea similar. Tercero, la definición del valor razonable se centra en los activos y pasivos que son objeto principal de la medición en la contabilidad. Y es verdad, todo este concepto de valor razonable, porque el patrimonio no es otra cosa que la visión de lo que es el activo neto como diferencia entre el activo y el pasivo. Entonces, la definición del valor razonable pone su foco en el activo, pone su foco en el pasivo, y normalmente cuando estoy determinando los valores, los estoy determinando sobre la capacidad de flujos que tienen esos activos netos que se ven reflejados en la inversión o en ese activo neto. Sobre ese valor parto. Entonces, dado en cuenta los tres objetivos que en resumen determinan tres características importantes. Primero, transacción ordenada con partícipes del mercado, ¿correcto? Segundo, supuestos válidos que sean comparables. Y tercero, que todo ese conjunto de premisas los tengo que volcar sobre activos y pasivos. Entonces, eso es lo que tenemos que ir aprendiendo a distinguir. Entonces, cuando me voy, en ese sentido, al alcance, es un poco de lo que yo les estaba explicando. Existen muchas normas contables que cogen distintos sentidos y distintos requerimientos que tenemos que tener en consideración a la hora que hablamos de valor razonable. Y simplemente no quiero quedarme mucho tiempo en esta sección, pero un ejemplo, por ejemplo, son los pagos basados en acciones. Los pagos basados en acciones tienen sus propios criterios de utilización del concepto de valor razonable. En la propia norma, inclusive te dice cuál es la metodología que tienes que determinar para determinar el valor razonable de un pago basado en acción. Y hay conceptos que dicen, excepto esta norma, pero la premisa es, ¿por qué surge la NIF 13 de valor razonable? La NIF 13 surge porque había muchas normas contables que utilizaban el término de valor razonable y no había una norma central que indique cuáles eran las técnicas resumidas o centralizadas del enfoque de valor razonable, ¿correcto? Entonces, sin embargo, existen otras normas contables que aún, digamos, por propia decisión del IASB, no recogen necesariamente todo lo de la NIS 13 porque están establecidos su concepto de determinación de valor razonable en la propia norma, como la NIF 2. Ahora, ejemplo, se podría decir también que la NIS 16 de arrendamientos tiene una forma de determinar el valor razonable de los contratos de arrendamiento, pero más que un valor razonable,
es el valor actual de pagos futuros, ¿correcto? El valor actual o el valor razonable del contrato. ¿Y dónde lo establece? La misma NIF 16 de arrendamiento. Entonces, no te vas a la NIF 13 de valor razonable para que te diga cómo valorizarlo, te vas a la NIF 16 que te dice todas las condiciones. De ahí estamos en mediciones que tengan alguna similitud con el valor razonable, que no sean un valor razonable, tales como la NIF 2. Se puede confundir el concepto en que el valor neto de realización es un valor parecido al valor razonable, quizás, pero no es el valor razonable en sí. El valor neto de realización no es otra cosa que el precio de venta que se determina, que tú puedes estar vendiendo un producto y no estar a valor razonable, menos los gastos para vender. Parte de la premisa que nadie puede tener en stock un inventario que esté por encima del valor de venta, porque si no, no existe negocio. Entonces, la norma lo que ha querido poner es un límite de expresión para la valorización de los inventarios. Lo mismo es el caso que ya les he explicado de la NIC 36. En la NIC 36 te dice, para cuando tú determinas un deterioro, o sea, si yo quisiera aprender en 2 minutos la definición de lo que es NIC 36, yo lo que diría es, existen situaciones por las cuales tú no podrías recuperar la inversión en tus activos no monetarios. Esta razón por la cual tú no podrías recuperar la inversión en activos no monetarios es porque sencillamente hay situaciones que generan problemas coyunturales, estructurales, que te hacen que no vas a recuperar la inversión. Entonces, frente a ello, tú tienes dos elementos que te da la norma para poder usar, para poder medir este deterioro. Es determinar el valor en uso o el valor razonable. El valor en uso no es valor razonable, porque el valor en uso no toma en consideración necesariamente el comportamiento de los partícipes del mercado porque toma su propia estructura, valor en uso. Pero el valor razonable de la NIF 36 sí te lleva, te dice, vete a la NIF 13 para poderlo determinar. Y esos dos valores se comparan con el valor en libros y si estos valores están por debajo del valor en libros, se reconoce una provisión por deterioro. Los activos medidos a valor razonable en NIC 19 también cogen algo de valor razonable porque determinan, ¿qué te digo?, temas en cuanto a cómo registrar ciertos planes a valor razonable. Habla sobre las inversiones de plan de beneficios y y te dice que, y otro tema importante que te dice es de que cuando estamos hablando de valor razonable, dice que el importe recuperable es equivalente al valor razonable menos los costos de disposición, ¿correcto? Entonces, más o menos esa es una idea de las cosas que se excluyen. Ahora, yendo un poco a las definiciones claves, vamos a partir, ¿qué es un mercado activo? Un mercado activo es aquel mercado donde las transacciones del activo o pasivo tienen lugar con suficiente frecuencia. Con lo cual, les pido que tomen la primera palabra. Si ustedes van a tomar información de una bolsa, no quiere decir que toda la información que está contenida en una bolsa de valores corresponde a un valor razonable. Porque primero tienes que demostrar que el mercado donde se transan es un mercado idóneo que cumple la definición de mercado. Y para cumplir esa definición se tienen que dar las transacciones con frecuencia. Si no hay frecuencia, no podría ser elegible ese mercado, porque pueden haber transacciones que tengan frecuencia y transacciones que no tengan frecuencia. Las que no tengan frecuencia no son referentes de mercado. Que generen volumen y que proporcionen información sobre precios de manera continua. La continuidad es porque existe mucha gente que oferta y mucha gente que demanda. Eso hace que los precios se equilibren y se trabajen de acuerdo a la oferta y la demanda. Mercado activo. Tiene que haber un mercado activo. Segundo, enfoque del costo. El enfoque del costo parte de la técnica de valorización que refleja el importe que se requeriría en el momento presente
para sustituir la capacidad de servicio de un activo. Y les doy un ejemplo. En alguna oportunidad ustedes han tenido el caso en el cual han tenido que, digamos, tasar un activo. Y viene el tasador y les entrega la tasación y van a darse cuenta. Es valor nuevo. ¿Qué es el valor nuevo? El valor nuevo es el valor del activo que está en condiciones nuevo de lista, al cual tú le tienes que poner un castigo para equipararlo al nivel de tecnología que tiene el activo que tú estás buscando encontrar. Luego de eso, le calculas la depreciación recorrida y con eso homologas y determinas cuál sería el costo de reposición del bien como tal. Entonces, con lo cual, ¿es una medición de valor de mercado? Sí. Inclusive los tasadores le ponen una línea más, que se llama valor de realización. Y el valor de realización es diferente al valor razonable porque el valor de realización tiene premura. Es decir, sobre el valor de mercado se le aplica un castigo correspondiente porque esa prisa, esa necesidad de liquidez hace que se castigue el valor razonable. ¿Correcto? Porque no es lo mismo, tú quieres vender tu activo en ese momento y lo vendes y bajas el precio porque tienes premura de liquidez, pero no es una transacción de un impulso normal. Precio de entrada. ¿Qué es el precio de entrada? Es el precio pagado para adquirir un activo o recibido para asumir un pasivo en una transacción de intercambio. Y el precio de salida es el precio que se recibiría por vender un activo o se pagaría por transferir un pasivo. Son términos que se usan. Otro tema importante que mencionar es el concepto de flujo de efectivo esperado. Es el promedio ponderado de la probabilidad, es decir, la media de distribución de los flujos de efectivo futuros posibles, el máximo y mejor uso. Otro término es el uso de un activo no financiero por participantes del mercado que maximizarán el valor del activo o del grupo de activos y pasivos. Valor razonable es el precio que se recibirá por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado. Enfoque de ingreso. El enfoque de ingreso es la técnica de valoración que conviene. A ver, partimos de un concepto. Un activo, por su naturaleza, siempre se dice que para que esté reconocido como activo tiene que generar beneficios económicos. Los beneficios económicos corresponden a flujos dinerarios que recibes, tanto ingresos como que generan costos. Entonces, el enfoque de ingresos parte de la premisa de que si un activo genera beneficios económicos, la mejor forma es proyectar los beneficios económicos y traerlos por valor presente, ¿no? Conceptos. El enfoque de mercado. Y hasta acá se van a dar cuenta que vamos más o menos determinando, hay un enfoque de costo que es el B, hay un enfoque de ingresos que es el H, y hay un enfoque de mercado. Realmente los enfoques son tres, después los voy a volver a repetir. El enfoque de mercado es el enfoque que se basa en un nivel 1. ¿Qué quiere decir? Es una técnica de valoración que utiliza los precios y otras informaciones relevantes generadas por transacciones de mercado que involucran activos idénticos o comparables. Un enfoque de mercado puede tomar en cuenta la información que está en una bolsa, la información que está en un medio confiable, que cumplen todas las condiciones de objetividad y no de subjetividad. Los datos de entrada son los supuestos que los participantes del mercado utilizarán al fijar el precio del activo o pasivo, incluyendo los supuestos sobre el riesgo. Los mercados más ventajosos es otra definición. El mercado más ventajoso es el mercado que maximiza el importe que se recibirá, ¿correcto?, para vender el activo o minimiza el importe que se pagaría por transferir el pasivo, después de tener en cuenta los costos de transacción
y los costos de transporte. Riesgo de incumplimiento. El riesgo de incumplimiento es una prima o un valor, es el riesgo de que una entidad no satisfaga una obligación. El riesgo de incumplimiento incluye, pero puede no estar limitado al riesgo crediticio propio de la entidad. Hay muchas definiciones claves que estamos mencionando que se pueden llegar, pero que son importantes para poder nosotros complementar el concepto de lo que va a ser la NIF 13 de valor razonable, porque todos estos conceptos son conceptos que vamos a usar. Por ejemplo, ¿qué es una transacción ordenada? Una transacción ordenada es digamos, una exposición al mercado para un periodo anterior a la fecha de medición para tener en cuenta las actividades de comercialización que son usuales y habituales para transacciones. Una transacción ordenada. ¿Y qué es el mercado principal? Es el mercado con el mayor volumen y nivel de actividad para el activo pasivo. O sea, el mercado principal es el que te debería referir al valor razonable como tal. Prima de riesgo. Las primas de riesgo son valores adicionales a las tasas que se toman en consideración para poder determinar una tasa real. Son ajustes por temas de riesgo. También hay conceptos como el costo de transporte, que son los costos que se incurren para llevar un producto al mercado principal, al mercado en el cual se puede obtener el mejor valor para venta de un producto. Estos conceptos que están acá son conceptos que quisiera que ustedes le den una leída interna. Yo entiendo que todo este material ha sido proporcionado por Edu y me gustaría, por favor, que le den una nueva lectura. Les doy unos 2 minutos para que den una lectura para poder repasarlo nuevamente, porque sin ello no vamos a poder seguir en los demás conceptos. Nuevamente las definiciones. Existen 3 enfoques que se utilizan. Existen 3 enfoques. El enfoque del costo, el enfoque de ingresos y el enfoque de mercado. En orden es, primero de prelación es el enfoque de mercado, que corresponde a la información de un mercado objetivo. El enfoque de ingresos, que parte del concepto de que un activo genera beneficios económicos, por tanto, el valor actual de esos beneficios económicos a través de una técnica de valoración es la que determina el costo de un activo. Y el enfoque de costo, que parte del hecho que si un activo nuevo es determinado en un precio, tiene que ser equiparado al activo en uso con la finalidad de hacer ajustes y hacerlo comparativo. Es un enfoque de costo. Dentro de este concepto de enfoques, hay algunas definiciones útiles para determinar el mercado. El primero es un mercado activo. Es un mercado donde existen transacciones de activo o pasivo que tienen con suficiente frecuencia y volumen de transacciones. Otro concepto que es importante es el del máximo y mejor uso, que tiene que ver con el uso de un activo no financiero por partícipes del mercado que maximizarán el valor del activo. Entonces tú tienes que ir a aquel mercado
donde se dé el máximo y mejor uso del activo, porque si tú te vas a un mercado donde no existe el máximo y mejor uso, no te lo van a valorar. Otro concepto que es importante es el de mercado más ventajoso. Y la definición del mercado más ventajoso es el mercado que maximizará el importe que se recibiría por vender el activo, minimizar el importe que se pagaría. Casualmente, este mercado más ventajoso se relaciona directamente con el concepto de máximo y mejor uso. Otro concepto es el mercado principal, a nivel de mercados. El mercado principal es el mercado con el mayor volumen y nivel de actividad. Entonces, si hacemos una revisión es, nosotros tenemos que tener transacciones a valor razonable que involucren transacciones ordenadas a través de un mercado principal o el mercado más ventajoso, ¿correcto? Que maximice y dé el mejor uso al activo para buscar el valor razonable del bien a través de un mercado activo, ¿no? Son conceptos que tenemos que trabajar bastante. Y no olviden una cosa, los costos de transacción no involucran parte del valor razonable. Parte del valor razonable son los costos de transporte, porque son el costo que tiene que involucrar llevar un producto hasta el mercado principal o al más ventajoso. ¿Cuál es el enfoque de medición de valor razonable? El enfoque de medición de valor razonable es el siguiente. Es el precio que sería recibido por vender un activo o pagar por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición. Una transacción con premura no corresponde a una transacción ordenada. Se dice de que una transacción ordenada involucra el establecimiento de un mercado donde se centralizan los productos, donde los compradores saben que van a encontrar el producto ofertado por aquellos que van a vender. No es un mercado disperso. El valor razonable es una medición basada en términos del mercado, no en una medición específica de la entidad. Para algunos activos y pasivos pueden estar disponibles transacciones de mercado observables o información de mercado. No se olviden siempre existen tres categorías, nivel 1, 2 y 3. 1, mercado observable. 2, es una mezcla de variables observables y no observables. Y 3, muchas variables no observables. Dependiendo de eso, es que gira todo. ¿Cuál es el objetivo de la medición de un valor razonable? Dividido, entonces, dice, el objetivo de la medición de un valor razonable es estimar el precio al que una transacción ordenada por venta de un activo o de transferencia de un pasivo tendría lugar. Entonces, primero es, el activo pasivo concreto que es objeto de la medición de forma congruente con su unidad de cuenta. Dicho esto, si yo estoy bajo la NIC 36, ¿cuál es la unidad de cuenta de la NIC 36? La unidad de cuenta de la NIC 36 viene a ser la unidad generadora de efectivo. ¿Qué es la unidad generadora de efectivo? Es la unidad mínima que genera efectivo en un negocio. Una unidad generadora de efectivo puede ser equivalente perfectamente al negocio en sí, como que puede ser una unidad mínima. Nunca una unidad generada de efectivo es mayor a un segmento de negocio. Siempre, como tal, es la unidad generada de efectivo. B. Para un activo no financiero, la premisa de valoración que es adecuada para la medición de forma congruente con su máximo y mejor uso. Y casualmente va por eso, porque tú tienes que medirlo en aquel mercado que le dé el máximo y mejor uso del activo, porque es siempre y cuando cumpla todas las condiciones de mercado. Tercero, el objetivo de medición toma en cuenta el mercado principal o el más ventajoso para el activo o pasivo, que casualmente este mercado principal o más ventajoso toma todas esas condiciones. Cuarto, las técnicas de valorización adecuadas para la medición considerando la disponibilidad de datos con los cuales que ellos interpreten. Es decir,
En una palabra, si tú tienes una unidad de cuenta definida, o sea, sabes segmentar los grupos activos que quieres medir, tú puedes saber cuál es el máximo y mejor uso del activo, cuál es el mercado principal o el más ventajoso, y cuáles son las técnicas de valoración adecuadas. En base a datos confiables, puedes determinar un valor razonable. Son los 4 ingredientes de un objetivo. ¿Cuáles son las premisas de valoración de activos no financieros? Las premisas de valoración de activos no financieros parten del siguiente hecho. Al medir el valor razonable de un activo no financiero utilizando una combinación con otros activos, como un grupo, como se instaló o configuró de otra forma para su uso, o en combinación con otros activos, el efecto de la premisa dependerá de ciertas circunstancias. Primero, el valor razonable del activo puede ser el mismo si éste se usa en forma independiente o en combinación con otros activos o con otros activos y pasivos. Un ejemplo, yo puedo determinar el valor razonable de una máquina en forma individual o puedo determinar el valor razonable de la unidad generadora de efectivo que conforma esa máquina. Porque esa máquina, cuando está en conjunto con un proceso de negocio, tiene una capacidad de generar flujos que me determina cuánto vale, cuánto es el valor razonable de esa unidad. Entonces, fundamentalmente, el valor razonable se puede determinar individual o se puede determinar en forma en conjunto de la dependencia de ese conjunto de activos. B, el uso de un activo en combinación con otros activos o con otros activos y pasivos puede incorporarse en la medición del valor razonable a través de ajustes al valor del activo utilizando en forma independiente. El uso de un activo en combinación con otros activos o con otros activos y pasivos puede incorporarse en la medición del valor razonable a través de los supuestos de los participantes del mercado. Y ahí es donde, nos viene una serie de, digamos, de análisis, porque tenemos que entender bien lo que significa comparabilidad. No solamente es cuestión de coger información de mercado. Yo les doy un ejemplo ahora que justo se me había venido un caso. Estamos valorizando una cartera de clientes. Estamos valorizando una cartera de clientes y producto de la valorización de clientes se determina una tasa de interés. Una tasa de interés WACC. Una tasa de interés WACC porque casualmente la estructura de la compañía tiene una parte que es deuda y una parte que es patrimonio, ¿correcto? El tema es el siguiente, el tipo de negocio que yo veía era una compañía que se dedicaba a un determinado negocio, pero que nunca se había necesitado financiar, siempre tenía patrimonio, equity. Y como siempre tenía equity, patrimonio, y no había necesitado financiarse, solamente tenía lo que el accionista había aportado como capital. No obstante ello, la estructura de la tasa de interés de mercado de los partícipes del mercado no se había encontrado ninguna estructura que parta del hecho de que se haya financiado todo como capital, porque en el mercado donde se desarrollaba siempre partía de la idea de que el 40% era deuda y el 60% era aporte de capital. Entonces la tasa de interés que se identificaba tenía esa concepción. La pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo tengo que hacer yo para determinar mi valor razonable de un flujo? Debería considerar, primero, A, la tasa de interés de los partícipes del mercado, de acuerdo a una estructura de 40%, digamos, de deuda y 60% capital. B, debería tomar una estructura tal y cual tiene la compañía, donde el 100% de la estructura está basada en capital. ¿Cuál de los dos debería tomar?
Este tema es bien interesante, ese tema es bien interesante porque tiene que ver con el criterio. Y porque casi en general, cuando nos piden utilizar valor razonable, ojo, cuando me piden utilizar valor razonable, yo debería buscar la mejor estructura de relación deuda-capital que se tiene. Pero hay negocios que dada la característica nunca van a tener en el largo plazo una proyección de deuda. No van a utilizar deuda. Yo le estoy obligando a utilizar una estructura de tasa de interés donde hay un componente de deuda y capital. En esos casos, lo primero que tengo que hacer es preguntarle a la gerencia si en el largo plazo ellos piensan tener esa estructura. Porque si en el largo plazo ellos piensan tener esa estructura, yo tendría que tomar esa tasa. Pero si el modelo de negocio no se va a equiparar, yo lo que tengo que es reconvertir esa tasa a un modelo con 100% de capital. Porque obviamente no me hace nada valorizar mi compañía con una estructura que no la tengo o que no la voy a tener en el futuro. Entonces, ese es un buen ejemplo, de la relación que existe en la determinación de las tasas de interés para poder determinar el valor actual o la valorización de un activo, de una empresa, de una inversión. O sea, cuando estoy en valor razonable, no siempre voy a tener que tomar la estructura del mercado. Yo podría tomar de lo más bien mi propia estructura, si esa es la estructura que voy a tener hasta el final de la realización de la inversión o en el futuro. Es decir, no voy a tener deuda, simplemente voy a tener capital. Cuando yo tengo una estructura deseada en la cual voy a tener que tener una estructura de deuda y capital en el mediano y largo plazo, no obstante que ahora no tengo ese indicador, sí puedo utilizar esa data de los comparables de mercado porque eso me permite determinar el valor razonable. Y son algunos temas. Otra premisa que dicen, el uso de un activo en combinación con otros o con otros activos y pasivos pueden incorporarse en las técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable. Entonces, son algunas premisas que se consideran. ¿Cómo es el reconocimiento inicial de un valor razonable? Al determinarse el valor razonable en el reconocimiento inicial igual al precio de la transacción, una entidad tendrá en cuenta los factores específicos de la transacción y del activo pasivo. Por ejemplo, el precio de la transacción puede no representar el valor razonable. Y esto es verdad, porque una compañía que está en liquidación, su precio no es el valor razonable. Es más, los activos no se llevan a valor razonable, se llevan a valor de liquidación. Y es distinto, porque los valores de liquidación son valores que tienen un castigo mayor con respecto a su precio original, porque incorporan la premura que tienes de realización del activo. Es prácticamente un activo de remate. O un pasivo en reconocimiento inicial si está en cualquiera de las siguientes condiciones. Ahí te dice, A, la transacción es entre partes relacionadas, ¿correcto? B, la transacción tiene lugar bajo coacción o el vendedor se ve forzado a aceptar el precio de la transacción. O sea, en el punto A, cuando dice la transacción es entre partes relacionadas, recuerdo bien que inclusive en la NIC 24 se establece de que se debería establecer un ajuste en los precios de partes relacionadas cuando existe una influencia de determinación de precios por efectos mismos de las partes relacionadas. Hoy en día con la OCDE, cada país de Latinoamérica tiene regulaciones específicas relativas a los temas de estudio de precios de transferencia que permiten determinar desde una perspectiva tributaria que no existan efectos en la imposición de los activos. Sin embargo, pueden darse casos que tengan que ver con la limitación en la determinación de los precios, como dicen, por coacción o por fuerza del precio de la transacción, tales como procesos de liquidación. En tales casos, obviamente el precio que se tenga no representa el valor razonable.
Otro tema es, la unidad de cuenta representada por el precio de la transacción es diferente a la unidad de cuenta para el activo pasivo medido a valor razonable. O sea, obviamente tiene que haber comparabilidad de el mercado en el que tiene lugar la transacción es diferente del mercado principal o el mercado más ventajoso. Yo no puedo irme a un mercado donde la valoración o mi producto no es apreciado. Si yo llevo, por ejemplo, un producto agrícola peruano a venderse en un lugar donde las condiciones de mercado sanitarias no permiten aceptarlo, lo va a castigar. Pero probablemente si lo llevo a un mercado latinoamericano van a apreciar el valor porque las reglas son menos estrictas y el valor es el precio más ventajoso que pudiera tener. Entonces, hay que tomar en consideración muy bien estos hechos. El activo o pasivo. La medición del valor razonable es para un activo o para un pasivo concreto. Si yo quiero valorizar casualmente un negocio, me parto de la definición de que estoy midiendo los beneficios futuros como tal. Por ello, al medir el valor razonable de una entidad, se tendrá en cuenta las características del activo o el pasivo de la misma forma en que los partícipes del mercado tendrían en cuenta al fijar el precio de dicho activo o pasivo en la fecha de medición. Estas características incluyen distintos elementos, por ejemplo, la condición y localización del activo. El valor de mercado puede variar de acuerdo a la condición y localización del activo. No es lo mismo el activo, el valor del... Un ejemplo, es posible que en el Perú existan, que le den mejor precio a ciertos activos de acuerdo al nivel de tecnología que hay en el Perú, que es distinto que me vaya a Japón a tratar de vender un producto peruano cuya tecnología está mucho más avanzada. Entonces, por eso que viene la definición previamente que decimos relativa al mercado más ventajoso, porque es el mercado más ventajoso, es el mercado donde efectivamente le van a dar valor al activo para este grupo de compradores y vendedores donde se negocia esta clase de activo. Y porque geográficamente es más conveniente. Restricciones si las hubiera sobre la venta o el uso del activo. El activo pasivo medido a valor razonable puede ser uno de los siguientes. Un activo pasivo considerado de forma independiente, por ejemplo, un instrumento financiero o un activo no financiero, un grupo de activos o un grupo de pasivos o un grupo de activos y pasivos, por ejemplo, una unidad generadora de efectivo. La transacción en sí. Una medición a valor razonable, estamos hablando de la transacción, supondrá que el activo o pasivo se intercambia en una transacción ordenada entre partícipes del mercado para vender el activo o pasivo o transferir el pasivo en la fecha de la medición. La transacción da lugar, ¿en dónde? En el mercado principal del activo pasivo o en ausencia de un mercado principal se realiza en el mercado más ventajoso. Por eso que es muy importante determinar, no es que tú estés buscando un mercado, digamos, diciendo, un ejemplo, yo donde me vaya a vender oro, me van a dar el mercado del commodity. No puedo irme a otro mercado principal más que el mercado principal de su cotización. Pero hay determinados activos que tienen un valor razonable determinado y porque en la zona geográfica es donde hay más compradores y vendedores y es el verdadero valor de mercado. Una entidad no necesitará llevar a cabo una búsqueda exhaustiva a todos los mercados posibles para identificar el mercado principal o en ausencia de un mercado principal, el mercado más ventajoso, pero tendrá en cuenta toda la información que es razonablemente. Si existe un mercado principal para el activo pasivo, la medición del valor razonable representará el precio de ese mercado. Vamos a hablar un poquito de los participantes del mercado, porque verdaderamente genera un poco de confusión la propia definición de lo que es la transacción. Yo creo que el mercado principal queda claro.
el mercado más ventajoso. Y acá hay cierta definición que ayuda, ¿no? O sea, los participantes del mercado tienen que tener foco en el activo pasivo, en el mercado principal lo más ventajoso y en los participantes del mercado. Digamos que son los tres focos que tienen que tomar en cuenta, porque depende de eso, voy a determinar correctamente el precio. Depende de eso fundamentalmente para determinar el precio. Y hay que diferenciar algo. No quiere decir que todos los productos en el momento inicial que se comercializan a valor razonable. No todas las transacciones surgen a valor razonable. Es por eso que anteriormente habíamos dicho, y si retrocedemos, decimos de que, creo que está acá cuando dicen, por ejemplo, el precio de la transacción puede no representar el valor razonable. Y si ustedes ven la NIF 15, reconocimiento de ingresos, nosotros diremos de que un producto se contabiliza o se reconoce en su momento inicial, producto de la venta, a un precio determinado, producto de una venta, de acuerdo con NIF 15, ¿correcto? Que puede ser distinto al precio determinado que se hubiera determinado de acuerdo al valor razonable. O sea, yo puedo tender a vender algo a un valor distinto al valor razonable, por distintos efectos, por premura, por estrategia de mercado, por distintas razones. El valor razonable es el precio que se recibirá por la venta de un activo o pasivo, se pagaría con la transferencia de un pasivo en una transacción ordenada en el mercado principal o el más ventajoso. El precio del mercado principal o el más ventajoso utilizado para medir el valor razonable del activo no se ajustará por los costos de transacción. Y esto hay que determinar. El precio del valor razonable incluye el precio más el costo de transporte para llevar ese producto a ese mercado. ¿Correcto? El precio, el costo de transacción nunca se toma en consideración. ¿Correcto? No se toma en consideración. Es como cuando vamos, digamos, imagínense a un mercado donde tengo becerros que voy a sacrificar y el valor razonable va a ser el costo que involucra el transporte hasta el mercado, digamos, del sacrificio. Pero el costo del sacrificio no se incorpora en el costo del valor de mercado, sino el costo de transporte. ¿Correcto? ¿Cuáles son las técnicas de valoración? Las técnicas de valoración son tres, que ya las habíamos revisado como concepto. El primero es el enfoque de ingresos. El segundo es el enfoque de mercado. Y el tercero es el enfoque de costos. Lo que nos gusta bastante es el método de ingresos, porque tiene que ver con las técnicas de valorización, el uso del WACC, y eso es algo que más adelante va a desarrollar Bruno, cuando comience a explicar la parte, digamos, numérica correspondiente. Pero lo que yo les tengo que decir es, si en orden de seguridad tendría que ubicar, yo pondría el enfoque de mercado por encima del enfoque de ingresos. Yo diría que el enfoque de mercado es nivel 1, el enfoque de ingresos puede ser nivel 2, ¿correcto? El nivel 2 y hasta nivel 3 podría ser, dependiendo las variables, y puedo tener el enfoque de costos, que quizás se podría acercar al valor de mercado. Por ejemplo, en el enfoque de ingresos, yo utilizo el flujo de caja neto descontado. Y en el flujo de caja neto descontado existen dos técnicas. Uno que es el flujo de caja libre y uno que es el flujo de caja del accionista. ¿Por qué se dice que es complejo pero preciso? Es complejo porque existen, digamos, ciertos términos que se tienen que tomar en consideración en la determinación de un flujo de caja neto descontado. Digamos que lo primero es que yo tengo que tener la capacidad de decir que tengo que cubrir un periodo de normalización. ¿Qué es un periodo de normalización? Si cuando un negocio se constituye, yo tengo que esperar que los flujos
se estabilicen, porque si yo cojo un negocio cuyas tasas de crecimiento son totalmente erráticas, el valor razonable que yo determino va a ser distorsionado. Entonces lo que se busca es una corriente de flujos que encuentre una estabilidad promedio de alrededor de 5 años. Entonces, si yo comienzo probablemente en el año 2020, y yo sé que mi flujo se va a estabilizar en el 2023, probablemente utilice 8 años, ¿no? Porque me es más fácil extrapolar ahí. Ahora, ¿qué es lo que tengo que identificar como condición primera? La primera condición que tengo que determinar es el momento en el que se va a estabilizar los flujos. Yo voy a hacer tanta proyección hasta el momento que el flujo... ¿Y qué es estabilizar? Estabilizar es alcanzar la penetración suficiente del mercado, que los procesos de crecimiento están acordes a los procesos clásicos de compañías estables en el mercado. Entonces, primera condición, establecer cuándo puedo definir que el periodo o los flujos son normales para poder predecir y estimar. Eso es lo primero. Segundo, una vez que yo determino cuáles son los flujos normales de un negocio, tengo que darme cuenta que